Desde finales del pasado mes de enero, en un antiguo taller de broncista junto a la Puerta de Toledo, en la ciudad de Madrid, ha echado a rodar un nuevo espacio o plataforma de proyectos independiente dedicada a la cultura y el arte contemporáneo, cuyo nombre es El Chico, una iniciativa cuyo frente se encuentra Javier Aparicio. Y para quien no conozca a nuestro nuevo invitado al Encuentro Con, diremos que de forma muy breve que nació en la Ciudad de México en el año 85 y que desde el 2003, por lo tanto desde muy joven, ha venido trabajando en distintos roles dentro del sector del arte contemporáneo. Hola Javier, muchas gracias por atendernos y por dedicarnos tu tiempo. Hola Gustavo, muchas gracias por esta invitación. Bueno Javier, en el manifiesto del Chico ya lanzáis una pregunta. ¿Tiene sentido abrir un espacio en esta situación, en este contexto? A la vista de los hechos, parece que todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Por qué lo habéis abierto? Eh, todo fue una especie de consecuencia de la pandemia, ¿no? Básicamente. Tú sabes que uno de mis trabajos, que es un trabajo que todavía mantengo, es justamente trabajar para una consultoría que está en Nueva York. Entonces, realmente, los 4 años anteriores, el 80% de mi trabajo era viajar. Entonces, todo el año pasado, pues eso se frenó y me tuve que quedar, hace mucho que no pasaba tanto tiempo en un mismo sitio, y empecé a escuchar podcasts. Realmente El Chico surge como una idea de hacer un podcast, pero después, en cuando volvimos a Madrid del confinamiento, pues bueno, lo que se confluyeron algunas cosas, este lugar se quedó vacío, resulta que es de una muy buena amiga mía, y dije, bueno, pues yo qué sé, es quizá el momento. Yo he trabajado en galerías, he abierto galerías desde cero, he trabajado en estudios de artista, pero nunca realmente me había animado, porque sí, o sea, nunca me había animado a abrir algo por mi cuenta. Entonces, no lo sé, fue un poco como un salto al vacío, pero lo que está sucediendo ahora mismo, que es algo que es increíble, que parece ser que tiene sentido, porque no soy el único loco que se ha lanzado a hacer esto. Estamos en los últimos meses y del año pasado y de este año hemos surgido muchísimos espacios nuevos, que son espacios, aunque sean galerías, ya al ser de otra generación o estar abiertas por personas de nuestra generación, ya es algo distinto. Y también hay muchísimos lugares que son espacios híbridos, entre galerías y espacios autogestionados, y obviamente pues la apertura de estos estudios, que por ejemplo empezó en Carabanchel hace varios años, pues sigue teniendo un fuelle, ¿no? Y se siguen abriendo estudios nuevos y espacios que funcionan como espacios colectivos para artistas. Entonces, pues parece ser que sí, que, o sea, cuando somos tantos haciendo las mismas cosas, pues eso es lo que le da sentido, ¿no? Independientemente de que políticamente o pandémicamente, pues no tenga mucho sentido. Precisamente has tocado una cosa que quería preguntarte a continuación, que es que también lo dejáis en el manifiesto bien a las claras, de que no vais a funcionar como una galería al uso, ¿no? Como una galería clásica. Acabas de mencionar precisamente esto, ¿no? Entonces a mí me gustaría cuál va a ser ese modelo con el que venís a sumar, pero con el que no es detalle menor, por ejemplo, que queréis alterar un poco lo que es esto de la industria y lo que es un poquitillo, ¿no? El mercado cultural, ¿no? ¿Cómo nos lo podrías poner un poco así en claro todo esto? Eh, lo he pensado muchísimo durante todos estos meses, ¿no? Desde que abrimos y desde antes de abrir. Eh, y yo creo que básicamente a lo que estoy llegando, a la conclusión que estoy llegando, es eh, que este espacio tiene que funcionar con un tipo de libertad distinta. O sea, es verdad que al principio estaba más seguro de lo que no quería hacer, eh, que era entre esas cosas ser una galería, no por nada, sino porque sé lo que implica tener una galería, sé que la infraestructura que se necesita para apoyar, representar la carrera de los artistas es mucho más de lo que yo puedo hacer ahora mismo, o sea, no podría abarcarlo. Y también me interesa mucho, y tengo que es a la conclusión a la que estoy llegando, la libertad, ¿no? La libertad que te da no tener que estar ceñido a una lista de artistas que tú representas. Entonces, desde el principio, por ejemplo, desde el primer proyecto que hicimos, yo invité a 3 artistas que fueron muy importantes en mi carrera no académica, digamos, que fueron Juan de Sandes, Silvio Lavarría y Guillermo Martín Bermejo, a que a su vez ellos invitaran a otros artistas que no tenían que ser ni de su generación
e incluso, o sea, realmente a otras personas que no tenían que ser precisamente artistas, porque Silvia Olavarría invitó a María López Díez, que es doctora en Historia del Arte, y bueno, ahora por ejemplo tengo una exhibición de Silvia Olavarría, pero la exhibición anterior fue la primera exhibición de graduados que hacemos y que es una exhibición que vamos a hacer todos los años. Lo que me interesa del chico es que se convierta en un espacio de creación de comunidad. Obviamente, la parte galerística pues existe porque el espacio yo pretendo que se mantenga a sí mismo, ¿no? Y al ser una plataforma que trabaja con artistas y que exhibe artistas, pues o sea, los artistas tienen que ganar dinero para seguir produciendo, ¿no? Pero sí es verdad que me interesa esa libertad mucho más y también todo esto tiene un cariz bastante educativo, pero no educativo en un plan dogmático, sino, eh, por ejemplo, la exhibición de Adentro Afuera, de la primera de los graduados, no estaba pensada tanto como para crear una cantera, ¿no?, de artistas como quizás sucede en Estados Unidos, en Yale o en Goldsmiths en Londres, sino un poco para darle a esos recién egresados una plataforma para enfrentarse al mundo real, ¿no? Porque finalmente, pues la experiencia que yo tengo y la que he juntado en todos estos años, me interesa explotarla en este espacio y no precisamente de manera comercial, porque aparte, yo qué sé, hubiese tenido, he tenido oportunidades, por ejemplo, de trabajar en una galería o incluso abrir alguna galería de mi propia cuenta en México o en Nueva York, y al final no lo decidí hacer. Entonces, en Madrid no creo que tenga sentido hacer eso. O sea, yo creo que el camino que yo por lo menos quiero seguir y tengo que seguir es algo distinto a la galería, ¿no? Y por eso es este espacio como híbrido y donde hay esta libertad para que muchísimas cosas confluyan. Como acabas de citar, el perfil de los artistas que acabas de que estáis exponiendo y que estás ahora mismo también con la exposición de Silvio Olavarría, ¿no? Olavarría hasta el 18 de junio, son de media carrera más o menos, no son emergentes ni tampoco son artistas que hayan dado, digamos, un gran salto en sus trayectorias a día de hoy, ¿no? Eh, Aparte de este tipo de artistas, digamos, has comentado que quieres abrir el espectro incluso a egresados o gente, digamos, de otros ámbitos, ¿no? Pero yo quería poner el acento en los proyectos. ¿Qué tipo de proyectos os va a interesar sacar adelante? Más allá de los artistas, ¿de qué temáticas estamos a lo mejor hablando? ¿Sabes? Porque, bueno, hay mucha temática ahora mismo de colonización, cambio climático, o sea, son muchas las veces que escucho y leo y observo esos temas, ¿no? ¿Tú vas también por esa dirección o quieres abrirte un poco más el abanico? Pues en este momento está bastante abierto el abanico y porque realmente lo que está sucediendo ahora, Gustavo, es que yo estoy encontrando mi lugar, ¿no? En la comunidad. Estoy encontrando el lugar del chico en la comunidad que ya existe, ¿no? En Madrid. Entonces, es verdad que hay cosas que me interesan políticamente, pero no sé si quiero que el chico se ciña como a mis propias creencias o políticas o sociales, sino me interesa que sea un lugar abierto, sea un lugar abierto donde muchas voces puedan confluir, muchas voces puedan hacer disidencia. No quiero pensar ahora mismo como una línea para el chico, ¿no? También precisamente por eso, porque no tengo una lista de artistas representados. Entonces, el chico ahora más bien funciona mmm, por conceptos creativos y no tanto por una línea definida de lo que quiero que se entienda como el chico. Eh, Ahora mismo tengo esta exhibición de Silvia Olavarría, que es una artista con una trayectoria pues ya bastante amplia, pero por ejemplo la siguiente exhibición es Irene Anguita, que es una de las chicas que seleccionamos para la exhibición de Adentro Afuera, la de los egresados. Esta va a ser su primera exhibición y tiene 26 años. Entonces, y sin embargo, por ejemplo, la pintura me interesa mucho. O sea, la pintura desde hace muchísimos años es el medio con el que quizá me siento más identificado.
Y obviamente, pues bueno, finalmente, a pesar de que es un espacio abierto y que tiene que ser un espacio donde confluyan muchísimas voces, pues no deja de tener siempre como el tinte de mi criterio. Y la pintura pues va a estar siempre presente, ¿no? Por ejemplo, y me interesa muchísimo las diferencias intergeneracionales también, ¿no? Por ejemplo, pues eso, tener una pintora como Silvia y enseguida tener una pintora como Irene, que Irene realmente está hablando de nuestra generación, de su generación, más de su generación que de la mía, porque yo soy mayor, eh, pero eventualmente como que esas cosas vayan dejando un testigo en lo que va sucediendo en el chico, es lo que me interesa, digamos, como línea, si es que tenemos que llamar, si es que tenemos que utilizar un término, ¿no? Y podría ser, pues sí, esa, la línea del chico. Vale. Desde 2003, o lo que es lo mismo desde tus inicios, has colaborado con galerías y fundaciones de Europa y de América Latina, ¿no? Mm. Y entre tus esfuerzos o objetivos siempre ha habido un lugar muy destacado para establecer esas relaciones sólidas, ¿no? Entre las dos orillas del Atlántico. Ahora el chico va a seguir apostando por conectar este ámbito iberoamericano. O sea, ¿tienes pensado también dentro de todas esas sorpresas o pop-up que van a aparecer en tu espacio, sumar a gente del otro lado también? Sí, de hecho, incluso también en el manifiesto, ¿no? Lo dejo bien claro. El Chico es un lugar local, ¿no? O sea, que está centrado en la creación de una comunidad para entender cómo formamos un tejido cultural, pero yo, por mi experiencia, sé que estar siempre atravesado por lo extranjero o por lo internacional suma siempre y cuando no lo hagas comparándote a los demás, sino cómo los modelos que funcionan fuera, cómo se pueden adaptar al contexto que tú tienes, en el que tú te desarrollas y cómo le puedes sacar el mayor partido a eso. De ahí, por ejemplo, que para mí sea muy importante hacer exhibiciones de egresados, ¿no? Porque se hacen en todo el mundo, pues salvo en España, o hace mucho que no se hace. Eh, Luego, por ejemplo, uno de nuestros podcasts es con Helena Anrader, que es esta galería que está justo en Nueva York, que es muy buena amiga mía, y en la que yo me he apoyado muchísimo, ¿no? O sea, desde el año pasado, cuando yo le conté que tenía estas cosas en la cabeza, lo hemos discutido muchísimo con el rol de la galería después de la pandemia y en nuestra generación. Yo he utilizado su espacio en muchísimas cosas como un referente para lo que estoy haciendo en El Chico, y por eso la invité precisamente a hacer un podcast. Va a haber siempre una colaboración con ese tipo de galerías o de espacios híbridos con los que yo he tenido muchísima relación en los últimos años, para potenciar las cosas que puedan suceder aquí. Eh, la próxima temporada, que es a partir de septiembre, vamos a tener alguna exhibición con un artista extranjero. Con un artista extranjero, pero siempre intentando que se relacione con lo que sucede aquí en la ciudad, ¿no? Porque en la ciudad o en España, o digamos como en el país, como nuestro tejido. Entonces sí, siempre va a haber como esa nota de lo internacional, porque pues tampoco nos podemos aislar, ¿no? Ya estamos como bastante aislados, como para ser obtuso y decir, no, pues solamente voy a trabajar con lo que hay aquí, con lo que sucede aquí, porque sé que realmente puede potenciar lo que hagamos, no solamente en el Chico, sino en una ciudad como Madrid. Eh, no hemos hablado de la gente que te acompaña en el proyecto y me parece importantísimo, ¿no? Y he visto en la página web que cuentas con María López Díez y Jean-François Raskin. ¿Quiénes Mm. son? ¿Qué función juegan? Y si son socias tuyas o cuál es la relación que tienes con ellas en este caso. No, realmente el Chico soy yo solo. Eh, el Chico soy, o sea, yo soy como el fundador, el montador, el escritor, el comisario y el que hace la compra. Pero tengo una red increíble de gente, ¿no? Y eso por ejemplo ha sido maravilloso, porque hace mucho que yo no vivía en Madrid, Gustavo. O sea, que yo no vivía realmente en Madrid. Los últimos 4 años estuve viviendo en Ibiza y viajando muchísimo. Antes de Ibiza viví en Buenos Aires muchos años. Entonces, volver a Madrid y decidirme tirarme al vacío con este proyecto,
pues mientras estaba volando, me di cuenta que volaba con muchas personas alrededor. Entonces, en la web aparece supongo que por eso lo dices, porque aparece un apartado de colaboradores, y colaboradores existe porque no solamente vamos a trabajar con artistas. Entonces, por ejemplo, María y Aneke fueron invitadas dentro de ese primer proyecto que hicimos como inaugural. Entonces, Silvia invitó a María para tener una conversación que se reflejaba físicamente en el espacio y también se convirtió en un podcast. Y luego María, a su vez, invitó a Neke, que también se reflejó esa colaboración en el espacio a través de una pieza de Juan Isaac Silva, y también se hizo un podcast. Entonces, colaboradores existe porque son estas personas que van a hacer cosas aquí sin necesidad de ser artistas, ¿no? Porque sí, o sea, no podía poner solamente a los artistas porque Aneke y María sigue estando como súper activa, ¿no? En todas las cosas que hacemos. Y luego aparte, o sea, colaboradores, es que podría poner a muchísima gente. Para la exhibición de Adentro Afuera hicimos también una serie de charlas para los alumnos, y invitamos a Teresa Solar, por ejemplo, a que diese una charla que fue una charla maravillosa, como bastante honesta y que a los chicos les sirvió muchísimo. Después tuvimos a William McKinnon también charlando como sobre su trayectoria. Inés López Quesada y Silvia Ortiz de Travesía 4, que son, pues sí, o sea, son como mis primeras mentoras, han estado a mi lado, ¿no? Y están siempre como acompañándome en todo lo que hago. Y Silvia dio una charla también para los alumnos sobre la relación entre las galerías y los artistas. Entonces, pues sí, yo a todos ellos los podría llamar colaboradores, pero el chico, pues ahora mismo estoy a pulmón. Es verdad que, por ejemplo, he tenido la suerte de contar con un chico que se llama Alberto Arribas, que terminó Historia del Arte en la Complutense recientemente y nos pidió hacer sus prácticas aquí. Y ha sido un descubrimiento, me ayudó muchísimo durante todo el proceso de Adentro Afuera. Él precisamente escribió el texto, ¿no? Para esa exhibición, porque es muy jovencito. Y entonces, a pesar de que yo tengo 36 años, ya estoy más cerca de otra generación, ya es complicado, pero me interesa muchísimo esa otra generación, ¿no? Y no eh, me parece la mejor manera de acercarte a esa generación que a través de las personas que están en esa generación. Entonces, por ejemplo, Alberto, pues ha sido una ayuda invaluable, pero se acaban sus prácticas a finales de este mes. Entonces, otra vez volvemos al pulmón. Eh, eh, Dada que tienes una gran experiencia, como has dicho antes, en galerías, las galerías no van a desaparecer, ¿no? Porque yo creo que las galerías no van a desaparecer, eso está más que claro. Pero bien es cierto que el modelo por algunas cosas falla, ¿no? No se ve que muchas estén, digamos, a lo mejor haciendo, digamos, todo lo que reclama a lo mejor el nuevo tipo de coleccionistas, el nuevo público que se avecina, ¿no? Porque, bueno, sí, tú acabas de comentar que te interesa mucho esa generación de gente joven, precisamente yo creo que por eso, ¿no? Porque tienen otras dinámicas, tienen otros intereses, tienen otros gustos, ¿no? Entonces, yo creo que el proyecto tuyo en concreto va en ese sentido, ¿no? O sea, es como recoger todas estas dinámicas nuevas de gente joven que entienda a lo mejor no la galería clásica como un espacio en el cual tú colgas los cuadros, montas una exposición cada mes y ya está ahí la cosa, ¿no? O sea, luego llamas a coleccionistas, haces tus ventas o lo que sea, ¿no? ¿Tú no crees que los espacios como el que tú acabas de abrir van a ir a más? O sea, que va a ser, digamos, una fórmula, digamos, cada vez más explotada por la gente joven que acaba sus carreras de historia del arte o que acaba sus licenciaturas de bellas artes, más que montar una galería, porque lo que te pasa a ti, yo creo, por lo que has explicado al principio, ese miedo, ¿no? A la estructura tan rígida de tener siempre, pues eso, unas cosas muy rígidas, ¿no? Pues sabes que tienes que ir a ferias, sabes que tienes que representar artistas, sabes que tienes que tener una base de coleccionistas, no sé, todo el sistema que es una galería, ¿no? Y que tú conoces también por dentro. Entonces, la pregunta que voy a hacer, ¿tú no crees que tu espacio va a ser, digamos, un modelo o fórmula, no exactamente el chico, pero ese espacio híbrido? ¿Va a ser un espacio más a futuro? Yo espero que las galerías no desaparezcan porque
porque nos vamos dando cuenta que a pesar de que sí hay muchísimos modelos, no solo la galería, ¿no? Muchísimos modelos en la estructura del arte o del mundo del arte, que nos vamos dando cuenta que están quedándose obsoletos precisamente porque el mundo va avanzando a otro ritmo. Pero lo vemos desde los museos, o sea, todo el movimiento de reestructuración y de repensar los museos en Estados Unidos es bastante, o sea, es palpable. Lo mismo está sucediendo con las galerías, pero yo creo que las galerías no van a desaparecer simple y sencillamente porque la experiencia del arte tiene que ver con la experiencia física. Entonces, el contenedor más asequible sigue siendo la galería, asequible en el sentido de poderte acercar, ¿no? Porque no es lo mismo entrar a una galería que a un museo, y la dinámica de una galería no es la misma que un museo. Y de la misma manera que espero, o con el mismo fervor que espero que las galerías no desaparezcan, también espero que espacios como los que estamos surgiendo en Madrid ahora sigan proliferando. El otro día decíamos con unos amigos que esto de repente estos meses parece Nueva York. O sea, todas las semanas se abren cosas, todas las semanas hay eventos, todas las semanas con esos artistas. Entonces, evidentemente algo está cambiando en esa generación, ¿no? Entonces, yo en este momento me siento en un lugar bastante privilegiado porque estoy, digamos, como en la parte joven de la generación anterior y estoy en la parte vieja de la generación nueva. Entonces estoy intentando como aprovecharme de todo lo que sé y de todo lo que puedo de un sitio y de otro. Y yo creo que sí, yo creo que una de las cosas que siempre digo cuando hablo del chico es que yo realmente creo que este es nuestro periodo de guerra, ¿no? De mi generación, es así, de mi generación. Eh, entonces, pues se ha visto como en todos los periodos de guerra y de posguerra, ¿no? Lo que sucede creativamente y socialmente, pues por lo general son hitos, ¿no? Y que después marcan el resto de la historia a partir de esos hitos. Entonces yo creo que este es nuestro momento de guerra y en este momento es donde vamos a empezar, o sea, estamos todos teniendo que sobrevivir de la mejor manera que podemos y que nos dejan, ¿no? Porque desafortunadamente ahora estamos viendo todos como bajo una misma tiranía. Y ahí, o sea, cuando la presión existe es cuando más la creatividad y la cultura como que pelea por salir a la superficie. Entonces yo creo que sí, o sea, y ya lo hemos visto, o sea, Nueva York, por ejemplo, pues siempre, ¿no? O sea, siempre suele estar como en la punta de la lanza. Y todos estos espacios que existen, pues, yo que sé, como pues ya lo mencioné, como Helen and Rather, o también hay otros tantos espacios que quizás surgieron como espacios un poco más independientes y después, porque ya pudieron y su infraestructura creció, se convirtieron en espacios pues ya más cercanos a una galería, pero siempre mantienen como eh, ese cariz de un espacio como un poco más vanguardista y quizá más rebelde. Yo creo que también tiene que ver con la rebeldía, ¿no? O sea, cuando eres joven eres más rebelde. Entonces, pues, y también eres más rebelde, eres más idiota, ¿no? Porque no mides ni los riesgos ni las distancias. Pero en ese límite entre el riesgo y la seguridad, pues es donde también está la creatividad. Entonces, sí, yo creo que sí. O sea, vamos a hacer muchos. Sé que es muy pronto para que me respondas a esto, pero en tus planes futuros entraría, por ejemplo, también participar en ferias, o sea, ¿no te importaría formar parte o directamente descartas esta opción ya desde el principio, ¿no? O sea, es una de las cosas que tienes muy claro, ¿no? Clarísimo. Incluso aunque, ah, Un programa de estos que invitan, yo qué sé, la típica programa que dicen, bueno, pues vamos a hacer un programa para espacios híbridos, espacio semilla, ¿sabes? Como te digo, que fuera un poco colateral, ahí encajarías aún de alguna manera o tampoco te ves. es muy pronto para responderte, pero te lo voy a responder porque también un año después voy a volver a ver esta entrevista y voy a decir, vale, eso es lo que pensaba hace un año. Eh, Ahora mismo no me interesa, ahora mismo no me interesa precisamente porque yo creo que ya hay un sector del mundo del arte que encaja precisamente con ese sistema que tiene que ver con las ferias y no es mi sector. No es mi sector porque no, las ferias no están hechas para espacios como nosotros. Otra cosa es que las ferias, un poco por diversificar su abanico, pues se empiecen a interesar por espacios que no caen solamente en lo que ellos quieren o en lo que ellos tienen planeado. Eh, Ahí va si en algún ahí momento... va mi cuestión, que decir, ahí va en ese sentido, ¿no? Buscar nuevos Exactamente. públicos, porque al final tu espacio lo que genera son nuevos públicos.
Entonces, a ciertas ferias, viendo los problemas que están teniendo también ahora mismo, no solamente con el lockdown, porque yo creo que el lockdown sí que las ha metido un buen golpe, ¿no? Pero yo creo que también el modelo estaba caduco, está bastante obsoleto. Entonces, claro, si unimos varias cosas y unos nuevos públicos, tu espacio cubre ese nuevos públicos, ¿no? Entonces, digo que haya un movimiento de las ferias, no digo de la Gran Basel, a lo mejor, porque la Gran Basel tiene ya su estructura y mega estructura, pero otras ferias más digamos, que no sean, o sea, más regionales o nacionales, pero que no tengan ese, digamos, ese input tan comercial, a lo mejor les puede interesar, ¿no? Sumar espacios como el que tú tienes ahora mismo entre manos, ¿no? Mira, a mí, o sea, he hecho muchísimas ferias en mi vida, trabajando en ferias, visitando ferias y trabajando para las ferias. Em, Entonces, me parece que tengo bastante identificado cuál es el target de una feria, desde los dos costados, ¿no? Desde la galería y desde la misma feria. Entonces, no por eso, por ejemplo, no tengo ferias en las que realmente confío, por ejemplo, nada. Por ejemplo en tu país, en México, está Inmaterial, ¿no? O Material, sorry. Material, sí. Material. eh, y no encaja, por ejemplo, en este tipo de iniciativas. ¿No ves que es una feria un poco más híbrida también en ese sentido? ¿O me lo parece a mí? Yo creo que material, por ejemplo, y en ese sentido se parece muchísimo, bueno, no, material se parece a nada, es que es una especie de mezcla, ¿no? Porque tanto en material como en nada tienes galerías que ya son como más de media carrera y muy emergentes. Y eso obviamente en ese espectro que es como mucho más joven, pues volvemos como a la cosa esta de la rebeldía, ¿no? Que hay como, son espacios que finalmente se permiten otras cosas uno, por voto propio, o sea, porque lo deciden así, o dos, porque su propia infraestructura les permite solamente ciertas cosas. Entonces, cuando tienes muy pocos recursos, pues tienes que ser un poco más creativo para hacer otras cosas y para atraer un público. En este momento, yo me pregunto mucho todo el rato, ¿qué es lo que puedo aportar? O sea, ¿qué es lo que yo realmente puedo aportar desde el chico? No solamente ofrecer arte para que la gente consuma, sino qué otra cosa, o sea, en, en qué capacidad yo puedo traspasar un límite que traspase el límite de lo que es la estructura convencional de los modelos que funcionan en el mundo del arte. Entonces, en ese sentido, entrar en una feria, Gustavo, pues es que tampoco sé si eso es lo que estoy buscando y yo tampoco aportaría nada, más que, no lo sé, o sea, y te digo, no te lo puedo decir categóricamente ahora mismo que no, porque en un año lo voy a volver a revisar, pero ahora mismo simplemente yo creo que hay tantas otras cosas que se pueden hacer y que no están cubiertas, que irme hacia ese sitio que ya está cubierto por una estructura que funciona perfectamente, pues no me interesa. Vale, está claro. Dentro de un año lo que dices, pues veremos. O dentro de dos, o dentro de tres. Ojalá Sí, que sea cuando... Y aparte otra cosa, que es que hoy puedes pensar esto y mañana puedes pensar lo contrario. Eso exactamente. no es óbice, parecía, es que he dicho esto y tengo que mantener mi promesa. Eso sería absurdo, ¿no? Totalmente. Antes has comentado al principio de la charla que trabajas para una consultora, ¿no? KCM Fine Arts. Exacto. ¿El chico te va a permitir o facilitar desconectar del puro y duro mercado? Y la pregunta es, ¿tienes la sensación de vivir un poco la dualidad o doble identidad en plan Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿O para nada lo sientes así y no tienes ningún trastorno mental? Porque es un poco, ¿no? Como estoy comulgando primero con el mercado y luego me meto en otras historias mucho más, pues eso, lo que dices tú, de aportar otro tipo de valor a lo que es al sistema del arte, en este caso de Madrid o de otros sitios, ¿no? ¿Cómo ves esa dualidad que manejas? Eh, o sea, a veces es incómoda, a veces realmente es un poco incómodo, pero he aprendido a saber dónde están los límites, ¿no? Porque afortunadamente la jefa que tengo, que es Kimberly Chang Matthew, que es KCM, son las siglas de su nombre, es una persona increíblemente docta, ¿no? O sea, sabe muchísimo de arte contemporáneo y sabe muchísimo de negocios. Entonces,
Mi parte más utópica, idealista, ¿no? que tiene que ver con el amor al arte, ha sido bastante educada en la parte más mercantilista y comercial del arte a través de KCM Fine Arts. Entonces, ahora mismo la verdad es que me siento bastante cómodo y porque finalmente nosotros trabajamos con clientes, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos hacer siempre desde KCM Fine Arts es construir las mejores colecciones posibles. Y las mejores colecciones posibles no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de la trascendencia histórica, porque entendemos que si una obra se convierte en trascendente históricamente, ya sea en su contexto pequeño o internacionalmente, eso finalmente se traduce en un éxito comercial. Entonces, realmente trabajamos muchísimo por seleccionar lo mejor del arte. Entonces eso, yo estar en contacto, con este contacto con otro mundo, con otro tipo de arte, con otras esferas de arte que son, digamos, pues más reales, ¿no? Que no son como billonarios y muchísimo dinero, enriquece cómo yo miro el arte para estos clientes, porque finalmente tengo, digamos, como un espectro muy amplio de todo lo que sucede en el mundo, ¿no? No solamente me quedo con la parte más alta de los megadealers y los blue chip artists, sino sé precisamente qué es lo que sucede en la calle, ¿no? Y qué está sucediendo en todos sitios. Entonces, no, realmente ahora mismo me siento bastante cómodo. Es verdad que, o sea, te lo digo, a veces es un poco incómodo, pero sobre todo incómodo, eh, pues yo qué sé, cuando te tienes que dar cuenta que, por ejemplo, artistas que son muy jóvenes, el mercado los trata pues como muñecas, ¿no? Y como objetos de especulación. Entonces ahí dices, joder, ¿no? O sea, ahí viene la parte incómoda. Pero no, realmente ahora mismo esa circulación, ¿no? Como esa banda de Moebius en la que yo me muevo, que es como el blue chip y lo que es real, lo que realmente sucede en la calle, pues no, la verdad es que me está sirviendo muchísimo, me enriquece muchísimo. Pues el chico te sirve un poco de redentor, ¿no? O sea, es como redimirte de ciertos, lo que decías anteriormente, de cómo el mercado puro y duro, digamos, a veces es un poco frío y Sí, demasiado, sí, sí, sí. demasiado duro. Pero, por ejemplo, Margarita me invitó a Margarita González, la vicedecana de Cultura de la Facultad de Bellas Artes de la Complutense, me invitó a dar un par de charlas para los alumnos de segundo. Entonces, una cosa que yo les decía y que me he dado cuenta que es bastante importante que los alumnos empiecen a pensar desde el principio, primero es en su carrera como una carrera de fondo, ¿sabes? Y que tiene que tener pasos y que tiene que ser profesional para llegar a ciertos objetivos. Entonces, me hacían preguntas referentes a eso, ¿no? Hacia pues, la parte más cruda y más mercantil del arte. Y yo les decía que se tiene que quitar esa utopía de que ser artista pues solamente es pintar y dejarte besar por las musas, porque eh, afortunado o desafortunadamente vivimos en una estructura que está completamente estructurada, valga la redundancia, y eso tiene que ver con lidiar con el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la carrera de un artista es muy parecida a la carrera de un abogado, ¿no? Porque los artistas tienen un estudio en los que trabaja gente, como los abogados tienen un despacho donde trabaja gente. Entonces, esa dicotomía entre, digamos, el redentor que es el chico y la consultoría de arte, pues me viene muy bien también para poder ayudar a las personas o compartir exactamente para balancear, ¿no? Para balancear la movida y que se parezca lo más posible siempre a la realidad. Y la realidad es la que es, nos guste o no. Entonces, pues así es. Vale, la última pregunta que me he dejado para el final es ¿por qué el nombre del chico? Aunque ha quedado claro de que, no sé si es, bueno, dime por qué lo has llamado el chico. Yo te digo lo que yo pensé cuando vi el nombre. Espera, esto es el chico original. Ah, es un restaurante. El chico el año pasado, durante la pandemia, me leí una de las biografías de Kooning, que es An American Master,
que es un libro maravilloso, maravilloso, maravilloso. Ajá. Y entonces me lo leí un par de veces. Y entonces pensando un poco, yo creo que bueno, aparte porque de Kooning es uno de mis artistas favoritos, eh, el libro habla muchísimo como de ese periodo, que es el periodo de posguerra y depresión. Eh, y entonces había muchísimas cosas, muchísimos momentos, muchísimas similitudes con los momentos que estamos viviendo ahora y que empezamos a vivir el año pasado. Entonces ahí fue, digamos, donde el bicho del chico empezó a crecer. Y en el libro de de Kooning se habla de este lugar, de este lugar en Nueva York, creo que primero habla en el 25 y después en el 29, que se llama El Chico, que es un lugar, era una taberna española, pero era entre española y cubana, que estaba regentada por un avilés que había viajado por el mundo. El último lugar en el que estuvo fue Cuba y después se fue a Nueva York y abrió este sitio. Entonces, el Chico era junto con el Cedar Tavern, por ejemplo, era el lugar donde se reunían todos estos artistas que después fueron un hito, ¿no? Y es como entendemos el arte contemporáneo después de todos estos señores que pasaban por el Cedar Tavern para charlar, para discutir, para emborracharse. Y el Chico, la peculiaridad que tenía es que no era un lugar intelectual, sino era un lugar como para ir a rumbear, porque de hecho, o sea, la poca historia que existe de este lugar, pues se conoce como eso, ¿no? Como el lugar que le enseñó la rumba a Nueva York. Y entonces este tío, el Avilés pues les daba de comer muchas veces a los artistas, les comisionaba piezas pequeñas, les comisionaba murales que iban cambiando en el espacio, para que estos artistas pues siguiesen produciendo. Entonces, y el nombre aparte me parece precioso. Y el chico, no sé, yo siempre te digo, me he sentido como el más joven de la generación siguiente y ahora me toca ser el más viejo de la generación nueva. Entonces ahí también, pues no sé, y aparte me parece un nombre muy bonito y que no te refiere a nada, ¿no? Y sin embargo es muy sonoro. El chico, de hecho hay un bar pues, muy antiguo en Madrid que se llama El Chico, justamente, que está por el Congreso. Ujú. No, aparte de las referencias a que haces de lo del cenáculo este neoyorquino de donde se reunían de estos grandes artistas, y el 29, que bueno, que fue cuando se monta también el MoMA, que es el mismo año en el Mm. cual aparece también el Gran Museo. Yo cuando has comentado todo lo que, digamos, persigues en tu nuevo espacio y al escucharlo del chico, y al decir tú esto de que a lo mejor no mide los pasos, que es un poco más lanzado, tal, digo, te comportas como un chico, porque hay una expresión también, ¿no? Que es que te estás comportando como un chico, ¿no? Como un niño, ¿no? Como un chico, ¿no? En el fondo eres juguetón, te gusta probar cosas nuevas, no, lo que decías antes, no medir los riesgos, ¿no? O sea, que encaja perfectamente también, ¿no? La filosofía del espacio, ¿no? No, más Sí, allá de que te inspiraras en esa novela cuando leíste esa novela del restaurante, ¿no? Yo creo que encaja perfectamente con tu planteamiento. totalmente. Simplemente despedirnos ya y darte las gracias, Javier, por eso, por atendernos y estaremos muy atentos a lo que pasa en el Chico, vamos sí o sí, mantenernos informados y desear toda la suerte del mundo. Por supuesto. Muchísimas gracias, Gustavo, como siempre. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Vamos, te digo, estamos surgiendo muchísimos espacios ahora mismo en Madrid. Justo aquí, del otro lado A la calle. de Ronda de Toledo, en Ujú. la calle Carlos Arniches, también ha abierto una galería maravillosa de dos chicos que son más jóvenes que yo, que se llama Arniches 26, porque están en el número 26 de Carlos Arniches. Me suena, me suena. eh, que están haciendo cosas súper dinámicas y con muchísima calidad y de su generación principalmente. Y también están Intersticio y Pradiauto. Entonces, todos estos, por ejemplo, que estamos, bueno, varios de los que hemos abierto estos últimos meses, nos vamos a juntar para hacer un recorrido off Arco. Vale. Entonces, y hoy justamente hablé con Maribel López, le conté el proyecto, le encantó. No lo pueden programar desde la feria, obviamente, pero nos van a dar difusión a través del programa de otras exhibiciones, del programa de coleccionistas VIP, etcétera, etcétera. Entonces, somos muchos, como un poco intentando hacer varias cosas y de manera distinta.
Entonces, va a ser difícil, sí, pero cuando es difícil para todos, pues algo más fácil se hace.